El trotskismo. Análisis crítico desde el marxismo-leninismo. Desde Radio Revolución Roja, queremos contribuir a este tema, para explicar el por qué, históricamente la mayoría de personas que nos organizamos y nos reconocemos como comunistas hemos rechazado el trotskismo. Queremos hacer esta contribución porque esta es una cuestión en la que a menudo surgen dudas a las personas que honestamente se acercan más activamente a la lucha política, especialmente entre los que se acercan al tema socialista y al Partido Comunista. Si fuera por nuestra organización, este debate podría darse tranquilamente y de manera bien documentada, entre aquellos que realmente buscan un cambio social real para la clase trabajadora y los que no. Pero estamos conscientes que la burguesía con su prensa utiliza la muerte de Trotsky como medio para atacar al comunismo. Es necesario para este punto empezar por definir y caracterizar a la corriente trotskista como una desviación ideológica opuesta al marxismo-leninismo. Es un deber de los comunistas el desenmascarar a esta secta pequeño burguesa, a la que se ha intentado vestir de túnicas rojas, no siendo más que camaleones pues modifican su discurso de acuerdo a sus intereses como grupo revisionista al interior de las luchas revolucionarias y dentro de todo partido comunista que realmente lucha por el socialismo científico. Los medios de comunicación masiva tratan de reforzar la idea de que existen dos tipos en la historia, comunistas buenos y comunistas malos. Y los comunistas buenos, casualmente, han sido líderes de movimientos que no han llegado a ninguna parte. Como respuesta al falso debate capitalista que difunden acerca de esta figura histórica, aclaramos de una vez por todas. ¿Qué pasó con Trotsky? Se preguntará usted, apreciable espectador. Para muchos interesados en tomar acción política, por primera vez, los escritos de Trotsky pueden ser una de las primeras opciones a consultar. Al fin y al cabo, Trotsky parece ser el comunista y menos incómodo. Según el relato dominante, fue un político y mando militar del Ejército Rojo que luchó en la Revolución Rusa y después, como si fuera un mártir, murió por los pecados de la humanidad. Según esta novela, Trotsky quedó impoluto, fue un perseguido político que llegó a México luchando por sus ideales en contra de una burocracia totalitaria y desalmada. En general, esto es el retrato de Trotsky en los medios masivos, las series, documentales, libros, etc. Pero tenemos algunas cosas que aclarar. La vida y muerte de Trotsky ha sido utilizado por los capitalistas, para demostrar que según ellos, la revolución proletaria y el socialismo siempre salen mal y no funcionan. Para eso les sirve mantener el relato de Trotsky. Los enemigos de clase, es decir, los capitalistas, difunden esta propaganda, para que la población diga, vale, quizás hay algunos comunistas buenos pero terminan siendo los tontos útiles de los que toman el poder, mira cómo terminó el pobre Trotsky. Así evitan que los trabajadores piensen un poco más, y neutralizan cualquier debate, nada de incómodos dilemas históricos, para que discutir en una mesa, basta con decir, el socialismo nunca ha existido y es una meta inalcanzable. De esta forma neutralizan cualquier discusión basada en datos, y de una forma reconfortante, evita confrontar el relato dominante, nada de discusiones con la familia, las amistades, los colegas o los compañeros de lucha política. Así de fácil implantan en el cerebro de los trabajadores que la Unión Soviética y cualquier otro país socialista es una dictadura terrible y que son castigados como en Cuba. El trotskismo atrae a personas progresistas, pero ingenuas, que buscan el relato de la supuesta ética de Trotsky. El trotskismo no es una casualidad histórica, aun cuando Trotsky fue un personaje de la Revolución Rusa, involucrado con los bolcheviques. Su figura representa una postura política que en muchos casos se manifiesta dentro de la lucha de clases. Primera. El trotskismo es la teoría de la revolución permanente, ininterrumpida. Tal teoría es jugar a la toma del poder, es la teoría del rompimiento del proletariado con el campesinado pobre, es proseguir con la disputa entre el leninismo y el trotskismo sucedida desde 1905. Para dejar más claro esta primera característica del trotskismo, Stalin cita al propio Trotsky en una carta que le envía a Cheidze en 1913, y en esta carta, Trotsky escribe que todo el edificio del leninismo se basa hoy en día en la mentira y en la falsificación y lleva en sí el principio venenoso de su propia descomposición. Segunda. Stalin concibe al trotskismo en materia de organización como la teoría de la convivencia de los revolucionarios y los oportunistas en el mismo partido.
Lenin 1976 en el texto acerca de una violación de la unidad que se encubre de gritos de unidad describe a Trotsky como repetidor de calumnias liquidacionistas contra el Partido Comunista. Esto no se ha tratado de diferencias entre personalidades. El reformismo trotskista asevera que la interpretación de Stalin y su cuadrilla de cómplices, como Trotsky se refiere a los miembros del Comité Central, respecto al conflicto práctico ideológico entre Lenin y Trotsky era en realidad invención del stalinismo. Lo cierto es lo opuesto. El origen de clase de Trotsky estuvo presente en su práctica y en su teoría opuesta al leninismo. Organizaciones autodenominadas de izquierda exponen que ya no es necesario debatir o retomar la disputa ocurrida entre dos personas entre comillas. Esto no es así, pues no se trata de una pelea radicada en los años 30 del siglo XX por la dirigencia del poder en el seno del partido, sino del debate y el análisis de la historia del movimiento revolucionario, y ello estriba en proseguir la dialéctica revolucionaria. La lucha práctica como la ideológica no es algo opcional, más bien es una necesidad histórica de los comunistas para lograr desenmascarar a camaleones que se cubren de mantos rojos. La postura que representa Trotsky en la lucha de clases, en primer lugar, tiene tres constantes de la vida de este personaje. La primera es ante cualquier dilema histórico, salir por la tangente y estar a la izquierda ante cualquier situación que claramente divide dos campos bien delimitados. Trotsky siempre encontraba una forma para resolver las diferencias y no enfrentar la realidad histórica, lo que al final lleva a una dulce derrota cubierta de una historia épica revolucionaria. Por ejemplo, cuando Lenin planteó el desarrollo del imperialismo y su fase superior, con militarismo y guerras, como la nueva forma del enemigo. Llegó el momento de decidir como revolucionarios cuál instrumento necesitaban para enfrentar las nuevas condiciones históricas. Unos defendemos la postura de formar una organización de proletarios de combate profesionales y disciplinados en cuerpo y mente. Bolcheviques. Otros votaban a favor de un partido que diera voz pasiva y aglutinara a todos los trabajadores de cualquier tendencia política que se dijera socialista. Mencheviques. En ese momento entra Trotsky con su postura superadora de todo que dicta y ni partido de masas reformista ni partido de vanguardia revolucionaria. Es decir, buscaba la fusión de dos tendencias opuestas. En palabras más simples, sus posturas en los hechos apoyaba un partido de masas. Una estrategia condenada al fracaso, ya que ante un enemigo tan preciso como los capitalistas, un partido de masas siempre tiende a caer en el reformismo. Cuando ocurrió la Revolución Democrática Rusa de 1905, los socialistas se dividieron en dos grandes grupos, los que permitieron que tomara el poder la burguesía contra el Estado feudal zarista, y que supuestamente la burguesía llevaría hasta el final a todos los feudalistas, cuando esta misma burguesía tiene más que perder si se aliaba con las masas populares que con la aristocracia feudal. Postura menchevique. O por el contrario, los socialistas deben defender una dictadura obrero-campesina que resuelva las tareas democráticas en el campo mientras refuerza el poder obrero y el socialismo en las ciudades. Postura bolchevique. Trotsky se saca de la chistera una tercera postura, en la que argumentó que el proletariado no puede confiar en la burguesía liberal, pero tampoco en el campesinado, que según él siempre termina enfrentándose al proletariado. Porque según Trotsky, la revolución agraria y la revolución socialista son antagónicas. La solución mágica de Trotsky es que el proletariado debe tomar el poder y tener como apoyo principal no las clases oprimidas por el capitalismo en ese país, pero tampoco debe enfrentarse solo contra la burguesía. Debe apoyarse en la clase obrera internacional, que supuestamente se alzaría revolucionariamente en solidaridad con el proletariado ruso. De por sí esa postura ya sonaba muy utópica. Y la historia se encargó de demostrar quién fue el apoyo principal del proletariado ruso, es decir, las capas populares del campesinado soviético. Al terminar la Primera Guerra Mundial, de nuevo aparecen dos posturas ante un escenario histórico. Algunos pensaban en lanzarse en una conquista revolucionaria a través de Europa. Postura de Bujarin, o reconocer la debilidad del recién nacido Estado obrero soviético aunque costó la pérdida de ciertos territorios de la Rusia feudal. Postura de Lenin y de Stalin. Trotsky textualmente propuso ni guerra ni paz. Lo que la joven República Soviética tenía que hacer es no firmar ningún tratado, no comprometerse a nada, simplemente detener el fuego unilateralmente, y esperar a que los trabajadores de los bandos imperialistas se alzarían en armas contra sus propios gobiernos, en caso de que atacaran a la Unión Soviética. Y eso permitiría que la revolución mundial comenzara.
Al enviarlo como diplomático a negociar ese tratado, en los hechos Trotsky bloqueó las negociaciones de paz, lo cual puso en una terrible situación a la Unión Soviética, que tuvo que recurrir desesperadamente a un armisticio para mitigar daños, y finalmente eso resultó en una invasión de las potencias imperialistas. Luego, en 1920, ante la cuestión de cómo debe desarrollarse el socialismo en Rusia, de nuevo dos grandes posturas. Un grupo dijo que la URSS debía conformarse en los pequeños terratenientes en el campo, y la dependencia técnica de los capitalistas en la industria. Postura Kamenev, Zinoviev, Bukharin y otros. La construcción socialista debe abordarse con decisión, empezando por la gran industria y dando pasos contra los grandes terratenientes que especulan con la producción agraria en el campo. Postura defendida por Stalin. Ante esta disyuntiva, Trotsky, como es de costumbre, rompe con el debate como está planteado y con la postura mayor. Dijo que el debate no estaba en cómo construir el socialismo en la URSS, en su lugar planteó la duda de que si era posible acaso construir algo sin una revolución mundial, ya que en el largo plazo la dependencia de Rusia hacia los países capitalistas haría que la URSS tendría que regresar y retroceder hacia el capitalismo. Esto en los hechos no propuso alternativa alguna para la clase obrera soviética. Lo único que hacía era oscilar entre el sector derrotista de la derecha dentro del Partido Comunista y el aventurerismo que le lleva a proponer en 1926 tal disparate. La segunda constante de su consigna es todo el poder para los visionarios. Según Trotsky, un par de elegidos visionarios deberían capitanear la URSS como altezas serenísimas. Así es como se las gastaba Trotsky, un extremo autoritarismo de mando cuando tenía un poco de poder y una extrema democratización infantil que ponía en riesgo al partido. La vena autoritaria. La visión de Trotsky, que no difunde en la propaganda capitalista, es la que se dedicó a construir con su narcisismo para definirse como un genio que pronostica los acontecimientos con años de antelación y que está condenado a ver cómo su visión choca con las masas atrasadas y con los militantes del partido. Los descalifica de aspirantes a militantes, burócratas incorregibles. Describe a los camaradas de Lenin como un cúmulo de inútiles que, si no fuera por la intervención de Trotsky, nunca hubieran hecho la revolución en Rusia.